Buenas tardes a todos. Acá nuevamente trataremos de identificar los aspectos básicos del electrocardiograma y algunas consideraciones de las más frecuentes con respecto a las preguntas de exámenes de ingreso a residencia. La electrocardiografía y sus aspectos esenciales. Vamos a empezar por los aspectos básicos de cómo se toma el electrocardiograma y luego veremos algunos ejemplos rápidos de los trastornos electrocardiográficos más frecuentes. Esta diapositiva nos muestra cómo hay la correlación fonoelectrocardiográfica con respecto a los movimientos o a las contracciones que se producen en el corazón y cómo desde el punto de vista eléctrico también hay una sincronía con la apertura y cierre de las válvulas. Es decir, hay una correlación directa y casi perfecta entre los ruidos cardíacos y la conducción eléctrica del corazón. Esto solo es para recordar un poco de la anatomía normal del sistema eléctrico del corazón, en donde tenemos un nódulo sinusal, unos haces internodales, el haz de His, la unión auriculoventricular, donde se produce el retardo de la conducción eléctrica normal, y las ramas izquierda y derecha del haz de His con finalmente las fibras de Purkinje. Aquí vemos la distribución en los ventrículos y las aurículas. Esto es para recordar un poco los aspectos fisiopatológicos y alguna solución que podremos darle a un paciente con una taquiarritmia de origen supraventricular. Recordar que los haces aferentes y eferentes de dichas fibras corresponden en su porción aferente al nervio glosofaringeo y en su porción eferente al nervio vago, al décimo par craneal, por lo cual el masaje del seno carotidio retrasa la conducción auricular de los impulsos y por esto es que se pueden frenar taquiarritmias supraventriculares, en este caso la taquicardia supraventricular, con el masaje del seno carotidio. Este es el aspecto básico de la velocidad de registro en un electrocardiograma y debe ser esta velocidad la que nosotros tomemos como referencia para que así un cuadro pequeño, un cuadrito de los pequeños que vemos en este segmento, corresponda a 0.04 segundos y un centímetro corresponda a un milivoltio. El voltaje lo veremos a continuación. Sin embargo, si no se toma a esta velocidad, puede que se retrase o se aumente la velocidad de registro y esto puede alterar los registros de la frecuencia cardíaca. Esto es importante para no interpretar anomalías en el ritmo cuando podemos tener un electrocardiograma normal. Y esto es lo que hablábamos previamente del voltaje, en donde hay voltajes de 5 milivoltios, de 20 milivoltios y de 10 milivoltios. Es decir, que si tenemos un electrocardiograma mal tomado desde el punto de vista del voltaje, podemos interpretar crecimientos de las cavidades eléctricas sin ser estos correctos. Aquí finalmente los ejemplos de las velocidades de registro a 25 milímetros por segundo, 12.5 milímetros por segundo y 50 milímetros por segundo, todas ellas siendo la misma frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, y veremos cómo a menor velocidad de registro tenemos una frecuencia probablemente de 150 latidos por minuto y a una frecuencia de 50 milímetros por segundo tenemos una frecuencia de probablemente 30 o 40 latidos por minuto, lo cual podría ser erróneo, teniendo, como lo dije previamente, todas frecuencias normales. Esto simplemente es para recordar que hay derivaciones bipolares y derivaciones de los miembros, las cuales corresponden estas últimas a D1, D2 y D3. Por lo tanto, estas derivaciones serán tomadas en lo que se conoce como el triángulo de Einthoven. Y aquí vemos las derivaciones precordiales, las cuales son colocadas a nivel de los arcos costales como referencia y los cuales nos dan una vista anterior del corazón. Dependiendo de las derivaciones bipolares o de los miembros, podemos calcular eventualmente el eje eléctrico, cruzando con la vista que nos dan las derivaciones precordiales. Más adelante veremos cómo se calcula el eje eléctrico. Este es un ejemplo de un trazado electrocardiográfico normal, en donde vemos sus componentes completos. La onda P, que recordemos corresponde a la despolarización auricular, el segmento PR, que corresponde al retraso fisiológico en la unión auriculoventricular,
la onda o las ondas Q, R y S, que corresponden a la despolarización ventricular, y la onda T y la onda U, que corresponden finalmente a la repolarización ventricular. Todos estos tienen unos intervalos y segmentos. El segmento ST, que corresponde al periodo de tiempo entre la terminación de la despolarización ventricular y el inicio de la repolarización de los ventrículos. El segmento PR, que como lo decíamos corresponde al intervalo de tiempo de retraso fisiológico en la conducción en la unión aeroventricular, y el intervalo QT, que nos sirve para determinar algunas patologías específicas con prolongaciones o estrechamientos. Esto es a lo que se denomina progresión normal de la onda R en precordiales, o que recordemos es el paso normal de la onda R, y como lo veíamos previamente, el estar viendo el corazón en sus diferentes segmentos o caras, por lo cual la onda R deberá ser más grande progresivamente a como se va acercando el electrodo a un segmento mayor de músculo cardíaco. Si no se presenta esto, se denomina una pobre progresión de la R en las precordiales, lo cual está relacionado probablemente a la enfermedad isquémica cardíaca. Sin embargo, hay otras alteraciones que nos pueden dar una pobre progresión de la onda R en precordiales, o trastornos de la pared torácica que no permitan una adecuada conducción de las ondas eléctricas. Aquí pasamos rápidamente al cálculo del eje cardíaco, en donde, tomando como referentes a D1 y ABF, recordando los grados de un círculo, podemos determinar el eje haciendo el conteo del número de cuadros, tanto positivos como negativos, en dichas derivaciones. En el ejemplo A vemos como D1 es positivo y ABF es positivo, con 5 cuadros hacia arriba y 10 cuadros hacia arriba respectivamente. Es decir, que si trazamos 5 cuadros en el plano del D1, que sería en el grado 0, y 10 cuadros en el plano de ABF, que sería 90, el punto que intersecta estas dos coordenadas sería 60 grados, es decir, el eje eléctrico estaría en más 60 grados. En el ejemplo B, vemos como D1 tiene 10 cuadros positivos y ABF 10 cuadros positivos. Y nuevamente, si trazamos estas dos coordenadas, el punto que las intersecta estaría aproximadamente en 45 grados. Ahora, en el ejemplo C, D1 es positivo y ABF es negativo. Por lo tanto, debemos desplazarnos en el plano negativo de ABF, lo cual nos daría hacia los menos 90 grados. Y las dos ejes que se intersectan darían menos 60 grados, con un desplazamiento del eje hacia la izquierda. En el último ejemplo, en el ejemplo D, el eje es neutro, con D1 isoeléctrico o isobifásico y ABF positivo, es decir, el eje está en el plano de ABF, por lo tanto sería más 90 grados. Aquí pasamos finalmente al diagnóstico de las arritmias cardíacas. Una vez teniendo en cuenta los principios básicos del electrocardiograma, el tomar bien la frecuencia, el voltaje y determinar el eje, podemos decir que una arritmia cardíaca que se va a diagnosticar o a las que nos enfrentemos en una pregunta, hay que identificar todas estas preguntas. 1. ¿Cuál es el ritmo subyacente? 2. ¿Cuál es la frecuencia? 3. ¿Hay o no onda P? 4. ¿Cuál es la relación de las ondas P, si las hay o no las hay eventualmente, con los complejos QRS? Quinto, estamos frente a una taquicardia regular o irregular, y lo otro podrían ser las bradicardias. Y si estamos frente a una taquicardia, si esta es de complejo angosto o ancho. Y lo otro eventualmente podría ser si la arritmia es aislada o es permanente. Estas son las arritmias, por decirlo así, más frecuentes evidenciadas, y se pueden enfrentar a una pregunta que nos pueda confundir con alguna otra arritmia. Sin embargo, se trata de extrasístoles tanto ventriculares como supraventriculares. Para recordar, las extrasístoles ventriculares son de complejo QRS ancho, ya que provienen de los ventrículos, y la morfología de la onda T es completamente distinta a la del ritmo precedente. Como vemos en el ejemplo, la onda T se encuentra invertida hacia la parte inferior con respecto a la onda T de los ritmos precedentes, de los cuales están positivos hacia la parte superior. Dentro del tercer ejemplo nos muestra una extrasístole supraventricular, las cuales son característicamente de QRS angosto y se presentan con una morfología de onda T probablemente similar a la de los ritmos precedentes.
Sin embargo, en este caso, la onda P de la extrasístole es negativa con respecto a la de las anteriores. Aquí mostramos cuáles son los diagnósticos más probables en relación con los trastornos de la conducción cardíaca, los bloqueos auriculoventriculares. Esto es para recordar algo que ya todos sabemos, de los cuales estos se dividen en primer grado, segundo grado, MOVITS 1, MOVITS 2, otro que puede ser de conducción 2 a 1 o 3 a 1, eventualmente de alto grado, que pasaría a ser un bloqueo AB completo, o de tercer grado, en donde la sincronía entre las aurículas y los ventrículos se pierde por completo. Tenemos aquí el ejemplo de un bloqueo AB de primer grado, en donde el segmento PR se prolonga y se mantiene constante. Si lo medimos, este segmento PR mide 260 milisegundos, por lo cual configura el diagnóstico de un bloqueo AB de primer grado. El bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1, nos muestra cómo el segmento PR se va prolongando hasta que finalmente un complejo no conduce, el cual vemos en el complejo número 4. Esto configura el diagnóstico de un bloqueo AB grado 2, MOVITS 1. Aquí en este ejemplo vemos un bloqueo AB grado 2, MOVITS 2. Para indicar la gravedad de este trastorno, en un bloqueo de segundo grado se relaciona el número de ondas P con los latidos conducidos. En este caso, por ejemplo, cuando se dice que un bloqueo AB es 3 a 2, significa que 3 ondas P consecutivas, 2 tienen respuesta ventricular, como en este ejemplo. Y en este caso vemos que la primera y la segunda onda P de la secuencia van seguidas de un complejo QRS ancho, sin un aumento progresivo del intervalo PR. La tercera onda P no es seguida de un QRS, por lo cual sería conducción 3 a 2. Este es un ejemplo de un bloqueo AB grado 3 o un bloqueo AB completo, en donde la conducción auricular tiene su propio ritmo y la conducción ventricular tiene su propio ritmo. Si calculáramos los intervalos RR o los intervalos P y P, nos darían un intervalo similar de tiempo, por lo cual decimos que hay la disociación auriculo-ventricular. Finalmente, me parece importante demostrar estos 4 o 5 ritmos, los cuales son los más frecuentes de identificar en un electrocardiograma. El primero es el ritmo sinusal. A pesar de las deformidades o lo que pueda parecer las ondas o el segmento ST y el intervalo PR, que pareciera ser un artificio, es un ritmo sinusal. El segundo es una taquicardia auricular, y como lo podemos ver, hay múltiples ondas P de diferentes morfologías, por lo cual pareciera ser una taquicardia auricular multifocal. El tercero se denota, o lo que conocemos como flúter auricular, en donde vemos las ondas en serrucho, las denominadas ondas de flúter, con una conducción probablemente 3 a 2. El cuarto es la famosamente denominada fibrilación auricular, donde hay ondas de fibrilación con un intervalo RR irregular. Y el quinto ejercicio nos muestra un ritmo idioventricular, un ritmo de conducción muy baja con alto riesgo de bradiarritmias fatales. Esta es nuestra diapositiva final, donde vemos los ritmos ventriculares. Recordemos, el primero es una taquicardia ventricular con predominio lento en la primera y predominio rápido en la segunda. El tercero, el ejemplo C, es un flúter ventricular, el cual es bastante raro ver, y el cuarto, o el D y el E, nos muestran una fibrilación ventricular de patrón ancho, probablemente lo que se denominaría torcida de puntas arriba, y el último, una fibrilación auricular de onda fina, que también configura el mismo diagnóstico de fibrilación ventricular, y recordemos, pues esto es un ritmo de paro, el cual se debe desfibrilar.